Los eventos protocolares más complicados para cualquier persona son los funerales. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online, y en este espacio, en Video Consejos Imagen, te voy a dar recomendaciones para dar el pésame de manera correcta. Primero que nada, te voy a decir que este tema de los funerales es amplísimo. Seguiré hablando de este tema en diferentes videos, pero en este específicamente va hacia dar el pésame. Y dar el pésame de manera correcta para que tú quedes muy bien, y sobre todo, lo más importante de esto es que la persona que tienes enfrente se sienta muy apoyada por ti. Te voy a dar tres recomendaciones para poder lograrlo. La primera tiene que ver con una lectura de contexto. Mira, el evento protocolar, como te lo decía desde el principio, importante es el funeral, pero es el más complicado que podemos tener. No tiene nada que ver con una boda, con un bautizo, con una primera comunión, en fin, no tiene nada que ver con nada de esto. Aun cuando la persona que está padeciendo esta difícil situación, a lo mejor se le murió un familiar, una cosa por el estilo, aun cuando esta persona esté muy tranquila, ya lo tenga muy procesado y demás, no puedes hacer chistes en un funeral y no vas a poder estar jugando y no vas a poder ser el protagonista o el alma de la fiesta, porque aquí no hay ninguna fiesta. Estamos hablando de un momento lúgubre y lo tienes que considerar así. Entonces, la primera es una lectura del contexto. La segunda tiene que ver ya que vas a dar el pésame como tal, y tiene que ver con que cuides mucho tu lenguaje corporal. Mira, lo que en realidad quiere esta persona que está padeciendo esta situación tan complicada, lo que quiere de ti es que estés. Es lo único que quiere, es lo único que requiere de ti, que estés. Ahorita hablaremos de algunas cosas que le puedes decir, pero lo que quiere es estar contigo, con todas las personas que pues lo quieren y que esta persona también quiere. Entonces, el lenguaje corporal tiene que ser lo más cercano posible. Mientras más cercano sea, mejor. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Mira, si tú eres una persona que eres muy cercana a esta persona que está en esta situación complicada, lo que puedes hacer inmediatamente de que la veas es acercarte con mesura, no vayas a correr, acercarte con mesura y darle un fuerte y cálido abrazo. Lo que le estás diciendo es, estoy contigo, estoy cerca, le das un abrazo. Ahora, si no eres una persona tan cercana, pero te quieres mostrar cercano, en lugar de saludarlo como tal, el simple saludo y ya, lo vas a saludar con la mano derecha, como siempre saludamos, y con la mano izquierda vas a colocarla en la parte del codo de esta persona. La vas a colocar en el codo. Y le vas a decir una de las frases que ahorita hablaremos, pero la colocas en el codo. O en su defecto, puedes colocar el saludo normal y con la otra mano ponerlo encima de la mano de esta persona. Y entonces eso es, a nivel de lenguaje corporal, un te apoyo. Te muestro mis condolencias. Ahora, ¿qué hay de las frases? Hice este video en realidad porque he escuchado una cantidad de frases que no se deben decir. Por ejemplo, ¿qué cosas no debes decir? Sé por lo que estás pasando. No, nadie sabe por lo que está pasando esa persona. Cada quien vivimos el duelo de manera totalmente distinta. El duelo es personal, es particular, entonces nadie sabe qué es lo que estoy sintiendo, nadie sabe qué es lo que estoy experimentando. No lo digas. Mucho menos digas algo como, híjole, a mí me pasó, mira, te voy a recomendar que no llores o te voy a recomendar que olvídate de ese tipo de estrategias. No le digas nada de eso. Lo que quieres decirle y tienes que decirle es, estoy aquí contigo. Por lo tanto, en lugar de esas frases, te voy a dar algunas frases que sí te pueden funcionar. La primera que te puede funcionar es, estoy contigo. Así de sencillo. Estoy contigo. Si lo combinas con el lenguaje corporal que decíamos, te puede ayudar muchísimo. Estoy contigo. La segunda que le puedes decir es una que dice lo mismo, pero con otras palabras. Te acompaño en tu dolor. Te acompaño en tu dolor. Y con eso le dices, te apoyo y estoy contigo. Y la tercera que le puedes decir también es una que se utiliza muchísimo y que también te puede ayudar. Sencillo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Con esta cercanía de los brazos, con este abrazo, con esta cercanía y empatía, simplemente le vas a decir, lo siento mucho, estoy contigo o te acompaño en tu dolor. La clave de todo este evento protocolar es que tú te muestres cercano. ¿Cómo? Leyendo el contexto, teniendo conciencia de tu lenguaje corporal y teniendo conciencia de las palabras que le estás diciendo a esta persona. Y bueno,
Pues hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Me encantará que me dejes tus comentarios en la parte de abajo. Dime de qué temas te gustaría que siga hablando y suscríbete a este canal de YouTube y también suscríbete a mi otro canal de YouTube que se llama Humberto Gutiérrez, en donde también te estaré dando recomendaciones de este tema y de otro tema que también te puede funcionar. Saludos.